En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo, corredor. En otras, comía poco y humilde, pues lo mejor eran las lentejas cuando había. También vestía como anciano y vivía en una pequeña hacienda, junto con una sobrina y una ama de llaves. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se pasaba a leer libros de caballería, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa, y aun la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos, pues se desvelaba por grandes caballeros que vestían armaduras, blandían espada, se convertían en héroes que salvan idóneas princesas de malvados conjuros. Dichas historias fantásticas le fascinaban también por cómo estaban escritas y contadas. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco a dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio, llénosele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamiento como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles que sucedían en las novelas de caballería, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones en lugares y situaciones de peligro. Así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que desde siglos no se usaba. Inicialmente intentó reparar un casco y duró más de 2 semanas. Fue luego a ver a su Rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, es decir, que estaba más huesudo que el dueño, 4 días se le fue al hidalgo pensando en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante. Rocinante, Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, cuando fue joven, cuando el caballo estaba joven y potro, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a gusto a su caballo, quiso ponérselo él a sí mismo, y en este pensamiento otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, acordándose que el valeroso Amadís de Gaula, un caballero que él conocía mucho, no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, es decir, de a dónde venía, por hacerla famosa, y se llamó luego, y el mundo lo conocería como Amadís de Gaula.
Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, pues el caballero andante sin amores era el árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Decíase él así. ¿Cómo se holgó nuestro caballero cuando hubo hecho este discurso? Y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo, ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no disdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello le falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer, y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió a Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo.